Uno de los personajes más queridos en la historia de México es el general José María Morelos y Pavón, y lo hemos tenido en muchas monedas, pero te habrás preguntado qué son todos esos adornos con que siempre nos lo presentan. Si quieres saber cómo era su uniforme, y en especial el precio actual de la moneda de $1 de 1985 y en cuánto se puede vender, considero urgente que veas este video. Siempre ha sido mal visto que una moneda pierda su valor intrínseco poco a poco, y con justa razón es que se ve con muy malos ojos. Sin embargo, de cara a la numismática y el coleccionismo, siempre es interesante conocer todas estas monedas y sus detalles. Mira qué bonita moneda de $1 tenemos aquí. Como bien les comentaba, es una moneda que se hizo en acero. Para ese entonces, un metal cuyo uso en la acuñación de monedas no era de lo más común. Máquinas más potentes eran requeridas para plasmar el diseño de los troqueles en el cospel. El público no estuvo tan contento porque, a diferencia de las monedas que contenían cierto grado de plata, esta moneda había sido despojada de este valor intrínseco, reduciéndose a ser solo una moneda fiat, pero aún así, estéticamente, una moneda bonita, como lo podemos ver aquí, donde vemos a José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Al general lo vemos de cara a la derecha y podemos apreciar que el grabado fue realizado con mucha maestría, ya que tanto su rostro como su vestimenta están perfectamente detallados. Lo más característico del personaje es el paliacate que siempre lo acompaña y que lo ayudaba con sus constantes migrañas, y donde se dice que llevaba hierbas medicinales. En su figura podemos ver las facciones del rostro, cómo está bien detallado el cabello y la oreja, y ya en su ajuar observamos que porta uniforme, que era una especie de mezcla entre sotana y militar, con grandes solapas bordadas, galones y arreos militares que lo hacían muy vistoso, y podemos ver que el grabado captura todo ese detalle. Me preguntaba qué imagen de Morelos pudieron haber tomado los grabadores como base para realizar este diseño, y recordé que en una pasada visita al Museo Nacional de Historia, el cual, si no lo conocen, es visita obligada, y ahí recuerdo haber tomado una fotografía de esta pintura que, según mi opinión, pienso que es la base de este grabado. Vemos al siervo de la nación vistiendo traje militar de gala, casaca larga color negro, con solapas, cuello alto y puños en color rojo con galones dorados, faja y pantalón en color negro. ¿Qué opinan? A la izquierda del prócer vemos la ceca de la casa de moneda y un poco del detalle de la gráfila de orlas que rodea toda la moneda, además del listel liso. Luce muy bien en acercamiento, y luego, si vemos el lado derecho, podemos ver la denominación de $1 y la fecha de acuñación, que en este caso es 1985. El número 1 está ligeramente encima del grabado del sacerdote, y finalmente, en la parte superior derecha, su nombre abreviado y todo en minúsculas: José María Morelos. Yo pienso que es una pieza completa y que no desmerece. Si la inclinamos un poco, podemos ver el detalle del canto totalmente liso, que no está nada mal tampoco. El anverso nos presenta el escudo de armas nacional, con el águila real mexicana enfrentando a la serpiente desafiante posada sobre un nopal. No hay mucho que decir, ya que el diseño es conocido y muy bonito también. El único detalle que puedo destacar es que las pencas de nopal me gustaron, ya que el nacimiento de las espinas está bastante pronunciado y marcado, lo que le da un aspecto que a mí me atrae. En la parte baja tenemos entrelazadas las ramas de laurel y encino, y en la parte superior la leyenda de Estados Unidos mexicanos.
Según nuestro atlas numismático de la aplicación oficial de Numismat, esta moneda mexicana tiene un código de catálogo KM 496 y se acuñó de 1984 a 1987. Es circular y tiene un diámetro de 24.5 milímetros y 5.9 gramos de peso. Monometálica, con canto liso, y está fabricada en acero inoxidable, y de ella se acuñaron casi 2.700 millones. Es una cantidad superlativa, lo que la hace muy abundante. Y si combinamos esto con que su composición es de un metal que no se considera precioso o de alto valor, sino todo lo contrario, su precio es muy bajo, oscilando entre 10 y 20 pesos. La bondad del material es que al ser acero inoxidable, casi siempre la encontrarás en buen estado y a precio de regalo, aunque en sitios como Mercado Libre siempre encontrarás artículos como el siguiente, donde te ofrecen la moneda en un precio de 34,000 pesos. Una locura, pero tanta fue mi curiosidad que entré a ver sus detalles y encontré que la gente le pregunta al vendedor que si la moneda es de plata. Y él contesta que sí, que es una moneda de plata, y reitera que su precio está arriba de los 20,000 pesos, lo que hay que ver. En algún otro video vamos a abordar completa la historia del siervo de la nación, pero por ahora solo quiero que estén conscientes que fue una figura fundamental en la gesta independentista nacional, uno de los líderes del movimiento insurgente, quien le dio cohesión y congruencia a nivel de ideas y a nivel político al movimiento, autor de Los Sentimientos de la Nación, documento que se puede considerar como la primera constitución y en general uno de los próceres más importantes en nuestra historia. Aprovechando el viaje y que tenía a la mano algunas moneditas varias, decidí compararlo con algunas otras, por ejemplo, la de 10 pesos de Hidalgo, la cual aún no hemos revisado, pero que juntas se ven muy bien. Y ya que de pesos estamos hablando, también la puse mano a mano con nuestro peso actual contemporáneo, bimetálico, y hay que comentar que todas estas monedas ya no tienen valor intrínseco, el cual anteriormente les daba la plata. Por ejemplo, una más antigua de 20 centavos resplandor, en ese entonces la moneda valía por su contenido de plata y muchos aún anhelan que esos tiempos vuelvan, pero no se ve muy claro un panorama para tener nuevamente la plata en nuestras monedas. ¿Tú estarías a favor de que las monedas mexicanas volvieran a acuñarse en plata? Deja tu opinión en la sección de comentarios y aprovecho para agradecer en especial a los amigos del canal que han adquirido una membresía. Gracias a ellos este canal sigue adelante con su apoyo moral siendo parte del club. Y también agradezco en especial a todos los que han llegado hasta este punto del video. Espero verlos pronto en un siguiente video y recuerden siempre apreciar las monedas no solo por su valor monetario, sino por su arte, cultura e historia. Esto es Numismat.